Informe especial de Diego Martini, en Nada que Perder. Voy, Liber. Bien, ya estamos. Anunciaba Diego Martini se venía. ¿Cómo andas, Diego? ¿Cómo andan, compañeros? Día inhabitual. Sí, decíamos que tuvimos así seguidilla. Sí, miércoles, jueves. Miércoles, jueves y mañana vengo de vuelta. ¿Ah, sí? Sí, mañana vengo de vuelta. Bueno, perfecto. La cash es con Adinolfi, por los dudas. Bien, sí, perfecto. Esto de las horas extras se le está complicando al Bien. pulpo este Tenía mes. una endeuda, igual, tenía una endeuda. Estuvo muy bueno el móvil de ayer, la salida de ayer. Muchas Llegó gracias. mucho mensaje, creo Sí, que. muchas gracias. Sí, justo a la vuelta veníamos con Patricia. Pato, una capa, Pato. Pato, prendí la radio y dije, mira, empecé a escuchar y no me dejaba escuchar porque, claro, cada comentario que llegaba ella quería responder. Claro. Entonces decía, pará, dejar escuchar y después hablamos. Pero sí, estuvo bueno. Y les contaba, ¿no? Fue ahí algo que me había sorprendido, era que, bueno, justo cuando estábamos ahí, claro, encontraron hamburguesas de un local conocido, y claro, era como oro. Entonces empezaban a comer, incluso, se repartían ahí, era como un premio. Sí. Pero bueno, sí, complicado. Otra cosa lamentable, ¿no? Que cuando tiramos comida, ¿por qué tirarla así a la basura, no? Si no vas a Bueno, comer algo, se había dicho en un momento, se había implementado una movida de poner lo que era comida en buen estado, ¿se acuerdan? Separarla, ponerlas en bolsitas, y eso después lamentablemente se perdió, se dejó de hacer. Y es que no te cuesta nada, sí es horrible, pero sabemos que hay un montón de gente en situación de calle que antes que le hagas revolver todo el contenedor. Totalmente. Bueno, vine hoy porque hay algo que sucedió y que venció ayer y además logré algo que fue bastante difícil para mí, no en el sentido de lograrlo, sino en el sentido de realizarlo, que fue hablar con una víctima de penadez. Encontrarme con una víctima de penadez, caminar, mostrarme la realidad con la que está hoy, distinta a la que estaba hace su vida antes de hacer la denuncia. Soledad Suárez, me acuerdo que en un momento habló que las víctimas no eran las mismas después de haber llevado a la denuncia, después de haber pasado todo el proceso. Pero quiero un audio disparador nomás para arrancar. Es Gustavo Penadez. Niego rotundamente las conductas delictivas de las que se me acusa. Las situaciones mediáticas se resuelven de otra manera. Acá había que ir a la justicia y el senador va a la justicia. Vamos a ver. De lo que se trata de una trama y lo sigo sosteniendo. Absolutamente inocente. A pesar de que hay 9 personas que lo van a declarar contra usted. Inocente. Me siento por momentos indefendido. Yo les digo a todos ustedes, si cualquiera de los que está acá es denunciado por un delito de este tenor y ustedes no saben quién es la persona, ¿cómo se sentiría? Yo en este momento me siento totalmente desprotegido. Hace 30 años que lo conozco. La primera denuncia, la persona que denunció no la conozco. O sea, no tengo trato. Entonces yo le pregunto a cualquiera de ustedes, viene un amigo de ustedes, una persona que conocen entre 30 años, y dice, mirá que yo no fui, yo no hice nada. Me mira a los ojos y me dice, yo no fui, yo no hice nada. No es cierto. ¿A quién le cree cualquiera? Sería un mal amigo si no le cree. No sería amigo, no tendría confianza. Quiero hablar de las víctimas que tuvieron el valor de venir a contar su verdad. Gracias. Bueno, un breve resumen de esta causa que se inició en marzo con aquella denuncia que hizo Romina Celeste, y a partir de Romina Celeste, que sabemos todo lo que sucedió con Romina Celeste, y que después de lo que sucedió con la denuncia falsa Orsi se puso en tela de juicio muchas de estas situaciones. Y claro, ahora vamos a escuchar la voz de una de las víctimas. Me mencionaba, claro, pasó esto y como que se cuestionó todo lo que había pasado, y nosotros no nos conocemos entre nosotros. Claro. Yo solamente sé quién es Romina Celeste y Mastro Pierro porque los vi por las redes, porque los vi públicamente, pero después son 9 víctimas en total. Pero bueno, pasó todo este proceso, pasaron las declaraciones, Penadez fue imputado para se formalizó su investigación y fue preso y permanece preso, pero después nos enteramos que se armó toda una trama para poder identificar a las víctimas. Y ahí es donde está esta afectación. Y allá en diciembre, estaba repasando, del año pasado, se hizo un acuerdo abreviado con 5 personas
que reconocieron el delito de haber colaborado para poder identificar víctimas. Diego Cuiñas, recordarán, el funcionario del Parla Sur, y después estaba Matías Cardoso, que era una persona de confianza de Cuiñas. Los voy a nombrar porque ellos se reconocieron culpables y porque no han cumplido con lo acordado. Federico Rodríguez, aquel jefe de policía que se acercó a Jonathan Mastropierro para sacar la información. Después Marcos Quiñones, también un operador penitenciario que también trabajaba para Taroco, y Marcelo Garate, ex futbolista que prestaba el club donde estaba para que se hicieran estas reuniones. Unas semanas después de esto, el otro que llega a firmar un abreviado, y ahí le pido a Enzo si lo puede poner en pantalla, es Carlos Taroco, justamente. Reconoce el delito por el que armó toda esta trama, y la armó en conjunto con Cuiñas, y ahí está Eduardo, nuestro compañero Eduardo Preve, que se acuerdan que había mencionado todo el vínculo y todo lo que le podían haber llegado a dar a Carlos Taroco, pero el vínculo de Cuiñas y Taroco por la masonería. Y ahí está el acuerdo abreviado, y en eso me quiero detener, que es del 4 de marzo de este año, en donde la Fiscalía, representada por Alicia Scione y sus ascriptas, y el acusado Darwin Taroco llegan a un abreviado donde reconoce un delito continuado de cohecho calificado agravado y de asociación para delinquir en reiteración real con reiterados delitos de revelación de secreto agravado. 3 años de penitenciaría con descuento de la preventiva, obviamente, 3 años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, una multa de 51 unidades reajustables, y se lo condene a la reparación patrimonial para las víctimas identificadas con las letras B, C, D, E, G, H y J, todas esas víctimas que no conocemos, Romina Celeste Papazo y Jonathan Mastropierro, por un monto equivalente a 2 ingresos mensuales del condenado, o en su defecto 12 salarios mínimos, que son aproximadamente unos 267.000 pesos. Ayer vencía el plazo y Darwin Taroco no pagó, o sea, no cumplió con lo acordado, no le pagó a las víctimas. El único que pagó hasta el momento, y acá voy a hacer una salvedad, es que Taroco es el único que le debía pagar a las 9 víctimas, y después el resto, como se ampararon en el artículo 80 de la ley de género, que es de 2017, solamente le tenían que pagar a Romina Celeste, por ley de violencia de género, y a menores, a personas que eran menores, que todavía seguían siendo menores. Claro, los que ya eran mayores no. Exacto, y en ese caso el único que pagó fue Cuiñas, y terminó arreglando por unos $10.000 para los 4. Para Romina Celeste y estos 3 menores terminó pagando estos $10.000. Un chiste, comentario personal, pero la verdad que $10.000 entre y después el resto de las personas que les nombré ahora no le pagaron a Romina Celeste y a los menores, pero el que debía pagarle a todas las víctimas, a las 9 víctimas, porque no se amparó en esta ley, era Taroco, y no lo hizo. Pero hablé con una de las víctimas de Penades, y bueno, quiero compartirles el primer audio. Soy una de las víctimas de Penades. Cuando yo hice la denuncia, seguía con mi vida normal, feliz por lo que había hecho en su momento, que me había sacado ese candado que tenía guardado hace muchos años. Todo cambió desde el momento en que comenzaron a querer identificarnos. Mi vida dio un golpe inesperado, mi salud mental. Comencé a tener policías caminando por la cuadra donde vivía, cosa que nunca en todo el tiempo anterior que estuve viviendo ahí los vi. Incluso los llegué a tener en la puerta del edificio. Eso ya fue la paranoia total. Saber que nos estaban tratando de identificar usando el aparato del Estado, tener esa situación de tener policías en la puerta de mi casa, del edificio donde vivía, cosa que nunca, te repito, en el tiempo que estuve ahí, los vi en ese lugar. Ya va a ser un año de esa situación. Llegó un momento en que tuve que vender todas las cosas, entregar el apartamento porque la policía seguía estando ahí. Renuncié a mi trabajo, me tuve que ir a vivir a la calle porque me sentía más seguro. Una situación sumamente dolorosa, que nada el hecho de tener que estar incluso hoy alejado de mi familia, de mi hija, de su madre. Bueno, esta es una de las víctimas que apareció después de que Romina Celeste hiciera público aquel descargo. Denunció la situación con todo lo que le costó, porque ahí lo decía, tenía un candado básicamente en su vida. Tuvo que blanquear esta situación con su familia, tuvo que contárselas. Bueno, fue muy doloroso obviamente ese proceso, una familia
bueno, ¿por qué no nos dijiste esto antes? Ese tipo de situaciones. Sí, porque además no son, es eso, ¿no? Son doblemente víctimas, ¿no? O triplemente, porque claro, es la revictimización, pero además no solo víctimas de Penades, sino después de estas situaciones que dice, ¿no? Toda esa presión de intentar averiguar quiénes eran las víctimas. Ahí es donde está el reclamo ahora, que esta persona dice, bueno, yo tenía una vida normal, vivía con mi pareja y con mi hija, trabajaba, hago la declaración anticipada, me sentía bien, me sentía contento por lo que había hecho, y de un momento a otro me empiezo a dar cuenta que están tratando de identificarme. Vi una persona frente al edificio donde yo vivía, con una cámara de fotos, empezó a haber policía alrededor. Esto era algo que en su momento relataba Jonathan Mastropiedro, incluso hasta la fiscal Gione lo llegó a relatar. Y bueno, me empezó a venir una paranoia, y le dije a mi pareja y a mi hija que se tenía que ir de donde yo vivía. Se fueron a vivir con sus padres. Me agarró depresión, le agarró una depresión muy fuerte, estuvo certificado en su trabajo hasta que no aguantó más y terminó renunciando. Y cuando renunció se fue a vivir a la calle unos días. Se sentía más seguro en la calle que en algún otro lado, porque sabía que lo estaban siguiendo, que lo estaban investigando, problemas de salud mental. Después logró hace 9 meses que un amigo le hiciera una gestión para poder estar en una pensión y pagársela. Está viviendo en una pensión y me mostró el lugar donde vivía. Vivía en un edificio muy lindo, con un espacio grande, con una casa, una familia. Decía, todo normal. Y ahora vivo acá en esta pensión y no puedo ver más a mi hija porque bueno, está en otro departamento, o sea, la veo, está cercano, pero todos los días tiene que hacer un montón de kilómetros para ir a verla. Escuchemos más. Me llama muchísimo la atención. Estas personas fueron condenadas de acuerdos abreviados. Asumen que estaban tratando de identificarnos para ayudar a Penades. Sabían que estaban cometiendo un delito en el momento que lo hacían. Se imaginaban, quizás, o quizás sí, el daño que me podrían estar causando psicológicamente hasta el día de hoy. Muy, muy mal. No he podido recausar mi vida, y estos muchachos han, por medio de un acuerdo abreviado, varios de ellos están sin cárcel, no han pago parte del acuerdo abreviado, que es la remuneración, que cuando yo denuncié lo que menos quería o intención tenía era de obtener algún rédito económico, porque estoy claro que en algunas cosas la ley me ampara y en otras no, pero hoy sí estoy en la necesidad, por todo lo que perdí, de intentar que se me remunere lo que corresponde, por todo lo que yo he tenido que perder a causa de ellos y de lo que intentaron hacer. No me parece nada justo tener que estar viviendo esta situación. Mi cabeza a veces explota, a veces tengo para comer, a veces no tengo para comer, como salteado, sí. Trato de hacer alguna changa donde me sale. Por todo eso que me tocó vivir y volver a levantarse me cuesta arriba. Yo ganaba aproximadamente $1000 mensuales, para alquilar, me daba para tener a mi familia. Hoy no me da para nada. Me mantiene vivo mi hija. Bueno, ahí escuchábamos a alguien que tenía, digamos, una vida relativamente normal, que se animó a denunciar esto, que se sentía bien tras hacer esta denuncia, y a partir de toda esta persecución y de toda esta trama que se armó, y él dice, bueno, todos reconocieron su delito, todos reconocieron que hicieron esto, pero a él se le cambió la vida, se le arruinó la vida. Una persona que en su momento, cuando fue parte o fue abusado, digamos, por Penades, era una persona de contexto crítico, de contexto vulnerable, que después pudo reencauzarse, pudo conseguir trabajo, pudo formar una familia, y por culpa de toda esta trama que se armó, su vida se le volvió a caer. Sí, porque creo que ahí es lo que decíamos, no es solo el hecho de hacer la denuncia, porque si no también podría quedar esta idea de que, bueno, cualquiera que hace la denuncia se viene a pique y pierde todo. No, esto viene por la trama. Claro, esto también es la presión posterior. Sí, la persecución. Claro. Y por otro lado también está el tema de la contención que deberían de tener las víctimas después de una denuncia de estas características, ¿no? Eso es algo que hablamos. Escuchamos el último audio y ahora hablamos de eso. Sale todo esto en su momento, las personas nos intentan identificar, los empiezo a tener frente a mi casa. En ese momento también salen las declaraciones del presidente de la República, creyéndole a Penades, del ministro del Interior, apoyándolo, diciendo que es él que va a hacer la denuncia y que no se denuncia por redes. Eso fue increíble, imagínate, y después todo. Trato de estar tranquilo, busco trabajo para poder salir, pero se me hace difícil. Y recuerdo cuando tuve que dormir en la calle,
después de entregar el apartamento. Creía más seguro ahí, eso es. Me quedé muchas noches en la terminal, unas noches en otros lugares ahí con unos cartones tapados. Estoy un poco molesto por cómo se vienen dando las cosas, ya te repito. Siento que nos tomaron el pelo, que se rieron de nosotros. Esto nada con tal de salvar a el amigo. Y a la hora de tener que hacerse cargo, no se hacen cargo. Hoy me duele, te digo de nuevo, no sé qué hubiese sido de mí si no estuviera ella, unas fuerzas bárbaras. Pero si no estuviese ella, yo no sé qué hubiese hecho de mí. La verdad no sé. No sé si estaría acá. La vida ya no es normal. Evito ciertos lugares, como te digo, voy solamente a ver a mi hija. Yo sentí cuando denuncié que alivianaba una parte de mi alma, de mi vida. Todo lo que vino después fue peor. Sí, porque este caso fue complejo por todos lados, ¿no? Porque lo de los menores era terrible, pero además el abuso a varones, a niños, eso ya sabemos que trae otras connotaciones a nivel social, ¿no? Por el cual también hay una revictimización. Claro, bueno, ahí lo escuchábamos y como les decía, su mecanismo en su momento fue guardarse esto, ponerle un candado, seguir con su vida como si nada, esos mecanismos de defensa. Tal lo de Romina Celeste, se anima a ir a denunciar, se anima a hablarlo con su pareja, se anima a hablarlo con su familia, se los cuenta, está aliviado, digamos que contento consigo mismo por haber dado este paso de gran valentía. Mochila, ¿no? Mochila porque muy pesada. Años. Uh-huh. Y tenés que escuchar al presidente de la República, tenés que escuchar al ministro del Interior. Sí, hablábamos eso, Lucas lo mencionaba recién fuera de micrófono, ¿no? La presión que genera el escuchar al presidente de tu país decir que le cree a quien vos sabés que abusó de vos. Bueno, que tu vida cambie para siempre y tener que estar viviendo en una pensión, en la calle, cuando tu vida no era esta, cuando te la robaron tu vida, cuando él dice, se rieron de nosotros, cometieron el delito. Yo estuve el día de la audiencia de estas personas que reconocieron el delito. Les costaba a algunos no reconocer el delito, pero entender que lo que estaban haciendo era cometer un delito. Uno decía, no, bueno, yo no participaba de las reuniones, puse el club nomás. Bueno, ¿querés ir a un juicio? Vamos a un juicio. No, estábamos un abreviado. Claro, ninguno fue preso. La condena de pagar, él lo decía, yo no hice esto por la plata, pero en esta situación la necesito. Claro, son 267.000 pesos lo que tiene que pagarle Taroco a cada uno. Taroco, Eduardo había hablado de aquel apartamento que recibió, bueno, etcétera. Y bueno, se da esta situación. Ayer venció el plazo, Carlos Taroco no cumplió. Hay una intimación, pero acá es un caso distinto porque, es una víctima, Jonathan Mastropierro, pero Jonathan Mastropierro tiene una abogada privada y con su abogada privada hicieron una intimación a que Darwin Taroco tiene que pagar, tiene que pagarle, y esto lo hizo. También me explicaba que se acordó además con la Suprema Corte de Palabra por parte del consultorio de la UDELAR también poder presentar un escrito, porque esto no se permitía, por no pagar esto. Entonces se va a iniciar una demanda civil por parte de las víctimas. Falta que esto se confirme, pero está, digamos, acordado de palabra. Y bueno, Eduardo daba el dato el otro día de que aparecieron dos víctimas más que van a declarar, van a estar declarando en estos días, y en estos días que van a declarar en régimen de prueba anticipada bajo la modalidad de reserva de la identidad, va a estar Gustavo Penades y va a estar Sebastián Movesín. Van a estar presentes ese día, que bueno, Eduardo dio la fecha, yo prefiero no decirle la fecha, pero van a estar sus abogados el día anterior, van a estar discutiendo el pliego de las preguntas, aquello que pasó la otra vez, y al otro día van a estar Penades y Movesín, o sea que tienen que venir. Uno está en Minas y el otro, bueno, La Valleja, y el otro está en Florida. Tiene que venir a ser parte de estas declaraciones anticipadas. Y bueno, la fiscal tiene mucho material como para ir a juicio. Lo que siempre les digo, si Sebastián Movesín llega a un abreviado, probablemente hasta vaya para su casa, salga de la cárcel. Sebastián Movesín, que ahora es defendido por Diana Brasinca, no más por Ricardo Fernández Lequini y por la hija de Gabazo.
no recuerdo el nombre de la hija de Gabazo, perdón que le diga a la hija de Gabazo, vaya presentación. No, igual él ya defendía a Gabazo también. Bueno, no va a reconocer el delito, porque si reconoce el delito termina hundiendo a Gustavo Penades. O sea, todo indica que ellos van a ir hasta las últimas consecuencias y van a ir a juicio. Es increíble que en un caso como este, ¿no? Donde 9 víctimas más estas 2 que van a declarar ahora, 11. Donde el Estado es quien fue parte, ¿no? El Estado es quien tiene mucho que ver con todo esto, porque se usó el aparato estatal incluso para perseguir a estas víctimas, no se haga cargo, ¿no? Hoy por hoy creo que debería de ser el primero en decir, bueno, se está cumpliendo esto y ocuparse de que las cosas, las condenas se cumplan y las multas se cumplan. Sí, porque tiene mucho que ver toda la presión que han ejercido las autoridades y por otra parte las características del abusador, donde por ser un político tenía mucho más peso sobre las víctimas. Pues sí, yo lo hablaba ayer, cierro con esto, lo hablaba con la víctima. Si hubiese sido un diputado, no tenía el poder para llegar a todas estas personas. A un ministro, bueno, no llegó al ministro obviamente, pero a personas con cargos altos en el Ministerio del Interior. Recordemos que está en investigación un director de la DGI por contactos que tenía Penades en la Corte Electoral. Acá hablamos de Graciela del Vecchio, de Horacio, se me fue el nombre, el apellido de Horacio, que tienen que ser investigados. La hermana de Gustavo Penades también. Va para largo todavía esto. Muchas gracias, Diego. Gracias a ustedes. En Nada que Perder, hacemos todo por informar.